Bueno, compañeros, mi nombre es Carlos Maldonados y vengo a hablarles sobre el proceso de soldadura SMAUS. La soldadura es un proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos o más piezas de un material, generalmente metales o termoplástico, usualmente logrado a través de la coalescencia, fusión, en la cual las piezas son soldadas. Fundiendo se puede agregar un material de aporte o metal plástico que al fundirse forman un charco de material fundiendo entre las piezas a soldar, que también es llamado baño de soldadura, y al enfriarse se convierte en una unión fija a la que se le denomina cordón. Principios y procesos. Uno de sus principios y procesos de la soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido comienza con el cebado o establecimiento del arco entre el extremo del electrodo y la pieza a soldar. Una vez conseguido el mantenimiento y la estabilización del arco, el calor generado funde el revestimiento y la varilla metálica del electrodo, a la vez que la combustión del revestimiento sirve para originar una atmósfera protectora que impide la contaminación del material fundido. Así, las gotas del metal fundido procedentes de la varilla metálica del electrodo van a depositarse en el baño de fusión rodeada de escoria. Esta escoria, por efecto de la viscosidad, flota en el baño, protegiendo contra un enfriamiento rápido y de la contaminación del aire circundante. Una vez frío el cordón, se procede a eliminar la escoria que ha quedado como una costra en la superficie del cordón. Estos son los procesos que se hacen en los principios de la soldadura. Una de las fuentes de alimentación. La fuente de alimentación, dependiendo del tipo de electrodo y del tipo de posición, la pieza de trabajo, la fuente de ser corriente alterna o corriente continua. Si es de corriente continua, y nuevamente en función del tipo de electrodo y la naturaleza de la soldadura que se desea obtener, la conexión del electrodo y la fuente se puede efectuar en dos maneras: en conexión al terminal negativo y conexión al terminal positivo. Una de las fuentes de alimentación es el portaelectrodo, el cable del cordón y el cable de masa y la pinza masa. El portaelectrodo se conecta al cable de la soldadura y conduce la corriente de soldadura hasta el electrodo. La pinza masa. Esta se utiliza para conectar el cable de masa a la pieza de trabajo. Se puede conectar directamente a la pieza de trabajo o a la mesa o al portapieza. El cable del electrodo y el cable de la masa. Ambos son una parte importante del circuito de la soldadura. Deben ser sumamente flexibles y tener un aislamiento resistente al calor. El revestimiento.
El revestimiento se constituye el metal de aporte central metálico conductora de la corriente llamada alma del revestimiento. El revestimiento es una capa no conductora de corriente llamada revestimiento. La función principal del revestimiento es proteger el metal fundido del aire que lo rodea. Tipos de máquinas. Los tipos de máquinas existen: las máquinas estáticas, las máquinas transformadoras, las máquinas rectificadoras, las máquinas rotativas, las máquinas motogeneradoras y las máquinas convertidoras. Las máquinas estáticas son las que no tienen ningún elemento de movimiento continuo. Las máquinas transformadoras son las que utilizan transformador y rebajan la corriente alterna para soldar. Las máquinas rectificadoras, además de transformar la corriente, convierten la corriente alterna en continua con rectificadores de selenio o silicio. Las máquinas motogeneradoras consisten en un motor de combustión interno, bien sea de gasolina o de ACPM, acoplado a un generador de corriente alterna o continua. Se utiliza cuando no existe red de corriente eléctrica. Las convertidoras son las que obtienen la corriente por la acción de un motor eléctrico unido a un generador de corriente continua. Las rotativas se caracterizan porque tienen elementos en rotación continua que mueven un generador de corriente. Los tipos de electrodos. En los tipos de electrodos encontramos los electrodos de tipo celulósico, rutílico, minerales básicos y polvo de hierro. Los celulósicos son llamados así por el alto contenido de celulósico que se lleva en el revestimiento, siendo sus principales características, una de ellas la máxima penetración, solidificación rápida, buenas características de resistencia, elasticidad y conductibilidad y penetración buena. Los rutílicos se denomina así por el alto contenido de rutílico, óxido de titanio, en el revestimiento, y sus principales características son buena penetración, arco suave, penetración buena y resistente. En los electrodos de tipo minerales, los principales componentes del revestimiento de estos electrodos son óxidos de hierro y magnesio, siendo sus cualidades más relevantes los básicos. Su nombre se debe a la alta ausencia absoluta de la humedad, hidrógeno, en su revestimiento y sus características. Una de sus principales características son alta ductibilidad, máxima resistencia, alta resistencia al impacto, depósito de calidad, penetración media, hierro de polvo. Esta clasificación pertenece a todos los electrodos cuyo revestimiento contiene una cantidad balanceada de hierro de polvo, siendo sus cualidades más importantes: aumenta el rendimiento del electrodo, suaviza la energía del arco, se mejora la presentación del cordón, mejora la ductibilidad. Tipos de corriente.
Algunos de los tipos de corriente para el soldeo por arco con electrodo revestido se puede realizar con tanto corriente alterna o como corriente continua. La corriente alterna de salida del generador asume a una onda típicamente que cambia su polaridad con intervalos reguladores con frecuencia de 50 a 60 ciclos por segundo. Esta se obtiene mediante al transformador que permite convertir la corriente de red en una corriente de soldadura adecuada. Es propia de las soldadoras eléctricas. Generadores de corriente continua. La corriente en salida del generador presenta una forma de onda continua que se obtiene mediante un dispositivo, el rectificador colocado ante el transformador que permite la conversión de corriente alterna a continua. Esta corriente es típica en los transformadores por SCR y por inverter. Gracias por su atención.